2009-2006. Y bien, hoy tuvimos la ingrata noticia, efectivamente, de que el Perú ha regresado al último lugar en la prueba PISA, que es esta prueba que mide rendimiento en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias, a 65 países. Claro, son 65 países de la OECD o vinculados de alguna manera a la OECD, es decir, son países de ingresos medios o medio altos, o sea que no son los más pobres, y por eso tiene sentido que estemos, digamos, en el último tercio, en el último cuarto, en el último quinto, ya pongamos, de esta relación. Pero no que estemos en el último lugar y que hayamos regresado al último lugar, porque estuvimos en el último lugar en la prueba del año 2003 y luego dejamos de participar, volvimos a participar y nos dimos con la buena noticia de que habíamos mejorado 2 puestos, me parece que estuvimos en el puesto 63, ahora hemos regresado al puesto 65, es decir, los 2 últimos años en el país, en la educación en el país han sido digamos, muy ineficientes en la gestión, en su gestión, por eso es que hemos regresado al puesto 63 con este gobierno, hay que decirlo claramente. Y bueno, pero estamos con Grover Pango, miembro del Consejo Nacional de Educación, ex ministro de Educación, para hablar de este tema. Grover, ¿cómo está? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué explicación tiene usted? Porque además ustedes han hecho una evaluación en el Consejo Nacional de Educación acerca de cómo está funcionando la descentralización para la educación, es decir, la educación a través de la descentralización. De repente esto tiene algún impacto, aunque la descentralización la tenemos ya, es decir, esto ya está descentralizado hace varios años, o sea que no podría necesariamente ser la causa de una caída, pero no lo sé, es decir, quizás usted nos pueda explicar. No es tan fácil dar una fórmula de respuesta muy simple sobre el tema, ¿no? Hay varias cosas que hay que considerar, pero para señalar primero que el trabajo del Consejo Nacional de Educación, en el que estamos en estos días y en el que hemos estado reunidos ayer y hoy, tiene que ver con una de las búsquedas que hace el Consejo Nacional, ¿no?, para poder mejorar la calidad educativa. O sea, su compromiso, su tarea es buscar nuevas formas, abordajes distintos que nos permitan lograr el objetivo de un mejoramiento significativo de la calidad. Ese es un asunto que, si usted quiere, conversamos también, porque hemos estado en ello ayer y hoy. Casi, digamos, no sé cómo calificar lo que plantea usted eso cuando estamos cayendo nuevamente al último lugar en la prueba PISA. Pero ¿cuál sería usted, a su juicio, la causa de esta caída? Yo creo que han habido 2 cosas fundamentales en este resultado. Primero, que algunos asuntos en los que habíamos avanzado se descuidaron. Y por lo tanto se ha reflejado en este resultado ese descuido, ese desgano, ese desinterés o esa desinteligencia para manejar las cosas. Entonces por ejemplo, que una carrera pública que estaba ya más o menos orientada se desmadeje, ¿no es cierto?, y se busque una alternativa que al final de cuentas tampoco funcionó o funcionó peor que lo que se quería mejorar. Lo único que hace es desalentar al profesor, lo desorienta, dice, oiga, ¿y esto qué cosa es finalmente, no? Cuando ya el asunto se estaba enrumbando. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos el tema curricular, ¿no? Están coexistiendo hasta 3 propuestas curriculares y no más. Y por lo tanto, tenemos un magisterio también desconcertado por ese lado. Entonces, yo estoy dando 2 señales que me parecen... ¿Están conviviendo 3 propuestas curriculares? Sí, exactamente, ¿no? Entonces tenemos el diseño curricular nacional, que todavía existe con sus expresiones regionales a las que tienen derecho por ley. Tenemos los mapas de progreso que existen por otro lado. Hay una tercera denominación que en este momento no recuerdo, pero que ha sido fomentada por el Ministerio también. Entonces el magisterio tiene derecho a preguntarse, bueno, pero ¿con cuál me guío? Y parece que el currículo es muy frondoso, muy farragoso, muy complejo, debería simplificarse. He escuchado esa crítica, por lo menos. Bueno, de todas maneras, lejos de simplificar las cosas, se han ido complicando. Entonces hoy día el maestro tiene muchísimas cosas, más cosas que responder, aparentemente por ellas tiene que responder, pero eso no lo favorece, lo complica. No se trata de hacer o suponer que el maestro es incapaz de discernir, pero tampoco se trata de abrumarlo con pero responsabilidades. ¿no se habían difundido unas hojas, unas guías de aula, de clase, algo parecido, unas
en fin, para ayudar precisamente al maestro a dictar sus clases? Claro que sí, eso es lo que se hace desde el Ministerio de Educación con la esperanza de contribuir a que el profesor pueda mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero insisto en que todavía existen otras propuestas que tiene el maestro y por lo tanto no sabe exactamente con cuál de ellas trabajar. Bueno, es que es una cosa de locos entonces. Y bueno, los gobiernos regionales, ¿en qué medida están funcionando como vehículos para mejorar la calidad de la educación? En fin, ¿la descentralización de la educación ha funcionado o no ha funcionado? Creo que en este asunto todavía se necesita responsabilizar de manera más clara a los gobiernos regionales en lo que les toque. No olvide usted, Jaime, que hasta este momento no tenemos una ley de organización y funciones aprobada en el sector educación. Por lo tanto, esa norma está atracada allí por los problemas que ha tenido, ¿no? El asunto de la discusión de la ley universitaria y de la aparición de un viceministerio que no ha sido bien recibido y por lo tanto ahí hay un problema serio trabado en el Congreso de la República. Pero existe una matriz de normas y funciones, ¿no? Que está en la PCM, por un lado, y que por otro lado el Ministerio está intentando echar a andar una más de consumo interno, digamos, para orientar mejor las funciones del gobierno regional, nacional, regional, local y también de la institución educativa. Y yo noto una inmensa voluntad por parte del Ministerio de querer salir de ese entrampamiento, pero lamentablemente no logra hacerlo. Entonces, mientras eso subsista, no vamos a tener claro quién es responsable de qué. ¿No? El ejemplo de hoy, permítame usted, Jaime, el ejemplo que hoy día hemos visto, mejor dicho, inclusive con la participación honesta del señor viceministro, es qué ocurre, por ejemplo, para la distribución de los materiales educativos de principio de año, ¿no? Y la verdad es que es una inmensa confusión todavía, ¿no? ¿Cómo es que no podemos lograr llegar a tiempo para que los chicos tengan sus materiales al principio del año? Entonces, si no podemos resolver un problema tan simple o aparentemente tan simple como la distribución de útiles, de materiales, entonces otras cosas serán más difíciles de resolver, ¿no? Estamos probando, creo yo, y con la angustia, no lo dudo, de todos, que no tenemos claro qué le toca hacer a cada quien. Y por lo tanto seguiremos teniendo que al mes de julio, y hay un caso hasta emblemático, en una UGEL todavía tenían los libros almacenados porque según ellos no tenían recursos para poder entregarlos a los colegios. Hay un problema muy serio de gestión. Yo recuerdo que el actual ministro en algún momento hace meses declaró que en el Ministerio de Educación se necesitaba un shock de gerencia, de gestión. Y claro, el problema es que eso ojalá que el nuevo ministro pueda efectivamente introducir ese shock para manejar las cosas con más fluidez, con más... Pero claro, hay una serie de problemas que sería largo en este momento. Sí, pero mire usted, sería bueno saber, yo creo que tengo la mejor opinión de Jaime Saavedra, es una persona muy competente, sin embargo precisar exactamente a qué se refiere, ¿no? Porque una de las cosas que se ha perdido, y no por culpa de Jaime Saavedra, ha sido este asunto de los directores, ¿no? Sí, pues la prueba de los directores. La prueba de los directores. Es un problema de gestión, pues. Es un problema, precisamente. No se ha podido resolver el problema logístico. En un momento previo a que se eche a andar este concurso, se advirtió por gente que sabe lo que dice, que era un número un poco alto para lo que el Perú podía evaluar en un primer momento, ¿no? Y sin embargo se persistió en ese número, sí, pues, ¿no? A la hora de la hora, el sistema se viene abajo, ¿no? Los profesores sienten un inmenso desasosiego cuando se presentan a un concurso que no se concluye. Entonces todo eso afecta a la larga, ¿no? Comprenderá usted que el profesor es un ser humano y trabaja con ánimos o desanimado, y mucho de eso, yo no dudo, se refleja en los resultados que estamos hoy día lamentando. Sí, pues bien, este es un problema muy serio. Aquí se requiere también una fuertísima colaboración público-privada en el CADE. El sector privado educativo, digamos, formulado una serie de compromisos, pero requerirían que el gobierno los tome, digamos, y de alguna manera concerte con ellos para que se concreten, ¿no? En términos de capacitación de los maestros, de los directores, en fin. Permíteme insistir, y yo sé que tenemos que ir concluyendo, Jaime, permítame usted insistir en un asunto relacionado con los directores y con el manejo de la institución educativa. No olvidemos nunca que finalmente el acto educativo se vive en la escuela, no se vive en el Ministerio de Educación ni en la UGEL. Por lo tanto, lo que ocurre en el escenario educativo
por definición, que es la escuela, es lo importante. Sí. Y si no hay un líder institucional, entonces no vamos a poder avanzar propiamente para ningún lado. Y un último dato con relación a PISA 2012 que tanto nos tiene golpeados, ¿no? En España, ¿no?, han llegado a la conclusión, nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo atrás, que hay que ir dando más autonomía a la institución educativa. Eso no significa regalar, ¿no es cierto?, poder a diestra y siniestra. Por eso se necesita tener buenos directores. Y por eso se necesita que la institución asuma responsabilidades respecto de lo que va a hacer y rinda cuentas de ella. Porque también, así como se otorga, se puede retirar. Si uno recibe autonomía es para que haga algunas cosas de acuerdo a las normas que existan, pero también se le puede retirar la autonomía en la medida que sea incapaz de cumplir adecuadamente con ella. Grover Pango, muchísimas gracias por su participación. Encantado por la invitación. En la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, por el tema de el polémico proyecto Majes-Iguas II, que ya fue resuelto positivamente por el Tribunal Constitucional ante el amparo que se había presentado, pero insiste el alcalde Moyo Huanca de Sicuani en objetar esa resolución del Tribunal Constitucional e incluso convocar a un paro. Regresamos.